ya estamos con Pablo Ferri, a quien le agradecemos que nos esté acompañando. Pablo Ferri, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, Pablo. Pues Pablo, estás haciendo otro trabajo periodístico de largo alcance, te fuiste, me queda clarísimo, estuviste en las montañas del sureste mexicano a un mes del asesinato del padre Marcelo. Tuvimos oportunidad de estar allá también en el sepelio y en hacer un trabajo ahí en los Altos de Chiapas con las mujeres desplazadas que hay por allá. Así que con mucho interés escuchamos y leímos tu trabajo periodístico. ¿Qué decir, Pablo Ferri, en qué situación se encuentran los Altos de Chiapas en este trabajo periodístico, en esto que documentaste? ¿Cómo lo estás mirando? Bueno, yo creo que la situación que de alguna forma eh, provocó el asesinato del padre por los testimonios que recogimos en Chiapas hace un par de semanas, eh, es la crisis política de Panteló, ¿no? Tú sabes perfectamente y conoces muy bien esa zona que en Panteló desde hace varios años hay un conflicto importante, trufado de explosiones violentas, entre un clan mafioso que ha dominado la política y el presupuesto del municipio desde principios de siglo, el clan de los Herreras, si se les conoce, y el grupo de autodefensa es el Machete, que surge como protesta armada de la mayoría de las 86 comunidades de Panteló, eh, que pelea contra este clan, que ha sido una pelea muy violenta en ocasiones y en la que el padre Marcelo se ha visto envuelto como mediador, pues porque esa era su forma de ser, ¿no? Yo no lo conocí personalmente, pero con todas las personas con las que hablamos, que sí lo conocieron, esta era una característica que destacaban siempre, ¿no? El carácter mediador, con un ánimo conciliador del sacerdote, pero que claro, en una situación como la que vivía Panteló, donde en últimas fechas se había estado peleando, discutiendo sobre quiénes iban a ser los integrantes del Consejo Municipal que iba a gobernar el municipio de 2000, bueno, de finales de este año hasta 2027, digo que ese contexto, de alguna forma, yo creo que provocó el asesinato del padre. Evidentemente, o resulta un poco ingenuo pensar o señalar el contexto de Panteló como origen del ataque del padre y no señalar a una de las dos partes. Evidentemente, cuando hablo del contexto, estoy diciendo que es bastante probable, aunque bueno, esto lo deberán determinar las autoridades que lo están investigando, y ahora hablamos de eso si quieres. Es bastante probable que el ataque viniera del clan de los Herrera, ¿no? No por nada, o sea, hay integrantes de este clan como el hijo del patriarca del clan, Austreberto Herrera, me refiero a Deli de los Santos, que está acusado del asesinato del fiscal de justicia indígena Gregorio Pérez, que fue asesinado hace unos años allá, ¿no? En Chiapas también. Entonces no es que esté inventando yo una genealogía de la violencia dentro del clan familiar, ni mucho menos. Es que existe y la gente de la región la conoce, la sufre y es consciente de ella. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál fue, digamos, esa cadena o quiénes integraron esa cadena? ¿Cuáles fueron los eslabones que permitieron el asesinato del sacerdote? Y supongo que a eso es a lo que nos tienen a lo que nos tienen que dar respuesta ahora mismo desde la Fiscalía General de la República, porque el caso de momento lo lleva la FEADLE, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. Hoy mismo había una audiencia en Chiapas para determinar si el caso se mantenía en manos de la FEADLE o en cambio volvía a la Fiscalía del Estado de Chiapas. Nosotros entendemos que lo ideal sería que permaneciera en manos de la Fiscalía Federal. Da, desde luego, algo más de garantías que la Fiscalía Estatal. Eh, pero bueno, de todas formas, el caso del sacerdote, igual que antes el del fiscal especial de justicia indígena de Chiapas, de lo que nos habla
es de la descomposición que se están viviendo en las diferentes regiones de Chiapas, ¿no? En este caso fue en Los Altos, un problema en Panteló, que alcanza San Cristóbal, eh, pero hemos hablado, y creo que en este espacio hemos hablado también de los problemas que se están sufriendo, que está sufriendo la población de la región frontera centro, frontera con Malapa, Chicomucelo, etcétera, de la Sierra Mariscal, también de la zona norte, en Tila, en Chilón, etcétera. Entonces, bueno, lo que estamos viendo en Chiapas en el fondo es lo mismo que hemos visto antes, desde luego, con las peculiaridades de cada estado en Guerrero. En Guerrero todo mucho más descompuesto, desde luego, en algunas regiones de Oaxaca, desde luego en Michoacán, en todo el corredor, digamos, sureste pacífico, ¿no? Y creo que ese es el gran drama, ¿no? Que se sucede en los gobiernos, se sucede en las estrategias, y lo que vemos es que la situación empeora y empeora y empeora, ¿no? Y uno ya llega a San Cristóbal de las Casas, imagino que te va a pasar a ti también, y se habla de muchas zonas de San Cristóbal de las Casas y de muchos problemas de San Cristóbal de las Casas, como de cualquier otra gran urbe de la Ciudad de México, ¿no? Lo mismo ocurre en Tuxtla, ¿no? Hace un par de semanas o una semana y media, las autoridades federales anunciaban ahí un cateo en Tuxtla, donde se encontraron vehículos, armas, tal, que parecía que estabas hablando de cualquier ciudad de la frontera norte, ¿no? Y esto, como lo cuenta el buen amigo Diego Sorno ahí en su nuevo libro, En la montaña de reciente aparición, es una cuestión que algunos lo habían visto desde hacía tiempo, ¿no? Y Osorno menciona a la literatura de Sergio González Rodríguez, literatura de no ficción, en donde ella avisaba desde hacía años que los problemas, la problemática de la frontera norte, particularmente de la frontera eh, noreste, pero también la frontera noroeste, iban a trasladarse al sur, ¿no? Que Tapachula en algún momento iba a parecerse a Ciudad Juárez, y si bien características de una y otra ciudad nunca se van a parecer, en otros casos me parece que es un acercamiento certero a la problemática, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un poco el resumen de lo que vimos, de las reflexiones que yo he hecho desde entonces. Y pues no sé, me entristece mucho porque ves asesinatos de este tipo que se van sucediendo a lo largo de los años. Yo llevo, caray, 11 12 años ya trabajando de seguido aquí en México, y es que no veo que haya cosas que cambien a mejor, de verdad. Sí, pues eso es algo que compartimos, Pablo Ferri, y te preguntaría sobre esto que compartimos, me refiero a que las cosas no mejoran, sino que cada vez es peor, y, y claro que eso entristece o indigna, ¿no? Si no hay una intervención real, eficaz de las autoridades. Te preguntaría con respecto de el papel de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, ¿cómo lo sientes allí en el estado de Chiapas? Bueno, yo entiendo que desde el punto de vista del gobierno federal y desde el punto de vista estratégico de ellos, el despliegue en Chiapas eh, se hace como en cualquier otro lado, ¿no? Ahora, yo entiendo que para ellos es importante, y por lo que nosotros hemos sabido, Chiapas, junto con Guerrero, Guanajuato y Sinaloa, es una de las prioridades desde el punto de vista de la seguridad del país. Pero claro, ellos, yo no sé si acaban de entender el contexto histórico de la presencia de las Fuerzas Armadas en la entidad y la problemática el problema que esas presencias han generado a lo largo del tiempo, ¿no? Chiapas es uno de los estados donde más militares ha habido en el país las últimas 2 décadas y media, diría yo. Y eso no se ha traducido en una mejora en la vida de la población, al contrario, ¿no? O sea, lo que hemos visto en muchas de las regiones, en la frontera central, en los límites con Guatemala particularmente, por ejemplo, es que esa presencia no se ha traducido en mayor seguridad, ¿no? Antes, al contrario, yo creo que en muchos casos, por algún motivo, ha ocurrido lo contrario. En Chicomucelo, por ejemplo, uno de los pocos
municipios junto a Panteló en los que no se celebraron elecciones en junio pasado por la situación de violencia. Hay un batallón bastante grande del ejército, en donde también viven, o por lo menos cuando nosotros estuvimos a principios de año, había personal de Guardia Nacional también, ¿no? Es verdad que es una zona donde las comunicaciones aún son complicadas, muchos de los caminos son terracería y demás, pero bueno, allá en esa zona, que es la entrada a la Sierra Mariscal, han andado tranquilamente grupos de criminales organizados agarrándose a tiros y desplazando a cientos de pobladores de sus casas y sometiendo a otros porque en un momento dado se les antoja quedarse en una población o en un poblado o en otro, ¿no? Entonces, yo entiendo que la presencia de las autoridades federales castrenses ahí parte de una desconfianza de buena parte de la población, ¿no? Yo sé que el gobierno federal en esta administración y en las anteriores, sea del signo que sea, siempre o se ha enorgullecido del nivel de aceptación del ejército, de la Marina, ahora de la Guardia Nacional también. Pero claro, esto yo creo que no se entiende bien sin el contexto adecuado. Y el contexto es que al final muchas veces las únicas autoridades que aparecen de vez en cuando en este pueblito o en este otro son ellos. Entonces, bueno, por lo menos están ellos, ¿no? Eso donde no hay una historia de violencia perpetrada por las Fuerzas Armadas que pueda generar algún tipo de situación distinta. Digo, en la frontera central esto parece que no ha ocurrido como ocurrió en la zona de la Lacandona o en la zona de los Altos, ¿no? Y la situación sería distinta. Pero desde luego, cuando ves que grupos criminales se andan paseando por los cerros, tiroteándose entre ellos, ocupando los poblados cuando les da la gana, y yéndose simplemente cuando asumen que van a llegar los federales, pues claro, no se entiende muy bien para qué sirve que estén los militares, ¿no? Y yo creo que es un poco la situación de todo el país. Pero claro, con las peculiaridades orográficas de Chiapas que implica que el movimiento de personal pues sea mucho más difícil y lento, ¿no? Ya, pues Pablo Ferri, corresponsal, sé que te tienes que ir ya en en un minuto o dos. Así que Pablo, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias también por este trabajo periodístico. Ahorita le vamos a pegar la liga para que usted pueda acceder directamente a este otra investigación de Pablo Ferri. Vale mucho la pena porque ya me conozco muy bien esta historia y cuando la leo ahí, pues hay cosas que le gustan o no le gusten a uno, pero es información cruda, dura, sólida, que vale mucho la pena leer, porque son las realidades y así como a veces o ahorita usted escuchaba a Jorge Luis Sierra o escuchaba a la compañera Lupita de Actial o a Jorge Luis Sierra como especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, pues a veces uno escucha críticas hacia un lado o hacia otro y dice, no, pero hay que defender este lado. Sí, pero también es obligado por parte de nosotras y nosotros, pues tratar de contar con la mayor precisión posible, pues lo que uno va documentando, lo que la gente va diciendo, y eso es lo que hizo Pablo Ferri, así que es un recuento valioso e importante de lo que está sucediendo en la zona altos del estado de Chiapas a propósito de estas violencias terribles que se están viviendo en pueblos y comunidades. Pablo Ferri, un fuerte abrazo, muchas gracias. No, un abrazo y gracias siempre por el espacio.